bastantes pobladores, siempre va a haber un porcentaje mínimo que tiende a cometer hechos penales, comportamientos antijurídicos o también llámese delitos. Y eso más que todo sería por un fin monetario, o también hay otras teorías psicológicas criminalísticas que defienden que los delitos se cometen por el mismo placer, por la misma liberación de endorfinas que se siente o la adrenalina sentida después de haber cometido un delito, ¿no? Entonces nosotros enfocamos, los delitos son una problemática social, pero depende mucho del tipo de delito que yo vaya a cometer. Y de hecho, para hablar de delitos, nosotros tenemos que primero definir cómo llegamos a un delito. Porque es fácil, ¿no? De repente en otra academia el otro profe te dice, es que un delito es cuando haces algo en contra de la ley. Pero es que los delitos se configuran a 4 tipos según el Código Penal para recién poder mencionar un delito. En primer lugar, nosotros hablamos del delito como una acción voluntaria. Listo. Tiene que ser una acción voluntaria naturalmente. Profe, ¿y una omisión también podría ser determinada como un delito? Claro que sí, muchachos. ¿Qué pasa si una persona está en peligro, tú de repente te haces el tercio, decides mirar para otro lado y te vas? ¿Esa persona puede entablarte una denuncia? Sí, por omisión de auxilio. Y eso te puede costar reparaciones civiles, jornadas de días, multa. Porque el deber ciudadano, ¿cuál sería? El bien común, ¿te das cuenta? Pero también hay acciones que son tipificadas o son definidas como delitos. Por ejemplo, dentro del campo de las acciones, nosotros vamos a tener 2 modalidades del delito. La tentativa y la consumación. Profe, ¿qué es una tentativa? Un delito a medias. Un delito que se frustró. Puede ser por intervención de la policía o puede ser porque el mismo agente delictivo no tenía los medios suficientes o los medios idóneos para perpetrar su crimen. La consumación más bien se da cuando uno comete el hecho antijurídico, ¿no? El delito ha sido completado en todas sus fases. Nosotros hablamos de las fases del delito como una locución latina que también utilizaban los romanos, que es el iter criminis, el camino del delito. Primero hay actos preparatorios, idear el delito, y luego obviamente va a haber los actos celebratorios, que serían celebrar o poner en praxis lo que es el propio delito. Obviamente los actos preparatorios no serían causales de cárcel, ¿no? Por ejemplo, imagínate que solo por pensar mal de una persona te hubieses ido a la cárcel. Sería terrible, ¿sí o no? La parte cognitiva de los delitos no son sancionadas por un código. Profe, pero cuando este pensamiento se vuelve un hecho, ¿va a ser delito o no? Sí, muchachos, obviamente. Pero no solamente tenemos que observar que la acción sea voluntaria o que el hecho haya sido voluntario, sino también debemos revisar la tipicidad. Profe, ¿y qué es la tipicidad? Que el hecho que tú hayas cometido sea reconocido como un delito. Porque hay muchas acciones que no pueden ser configuradas como un delito, ¿no? Imagínate que yo agarro y traigo una pistola y la saco ahorita y les apunto a ustedes, ¿ya? Pero llaman a la policía, me detiene la policía y se da cuenta que es un arma de juguete. ¿Ha generado peligro común? No, por lo tanto no es un delito, ¿te das cuenta? Hay muchas cosas que nosotros debemos agotar para recién hablar de un delito. En primer lugar, tiene que estar reconocido en un código penal como un delito. Si no, no existe. Por ejemplo, imagínate que la señorita amenace a su ex y le diga que lo va a denunciar por haberle roto el corazón, ¿no? Obviamente el ex que va a decir, oye, eso no está escrito en un código penal y si a mí no me interesa, la ley menos, ¿te das cuenta? Entonces, un delito tiene que estar escrito, reconocido legalmente, si no, no es un delito, pues muchachos, ¿ya? Eso sería a grandes rasgos lo que es la tipicidad. Obviamente nosotros vemos en la tipicidad objetiva 2 comportamientos, el dolo y la culpa. ¿Qué es el dolo exactamente? La intención para cometer un delito, un acto preterintencional, como dice el código, ¿no? La culpa más bien se da cuando no hubo intención para cometer un hecho punible, pero por algún descuido se llegó a ese tipo de resultados.
Por ejemplo, imagínate que estás conduciendo en estado de ebriedad, chocas con un poste y el poste impacta con un puesto de periódicos y mata a una persona que estaba dentro. Pregunta, ¿tú tenías la intención de matar a esa persona? No, pero por una imprudencia o por culpa has llegado a ese delito, ¿te das cuenta? Cosa muy diferente sería si es que uno ve pasando a la suegra y le dispara en la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí hay dolo. ¿Qué habría? Intención de cometer un delito, ¿te das cuenta? Hay full elementos. Nosotros también vamos a tener la tipicidad subjetiva, que son los años de cárcel que recibe tal delito, muchachos. Obviamente vamos a encontrar cosas que agraven tu responsabilidad y cosas que te quiten un poquito por ahí, ¿ya? Como por ejemplo lo siguiente, mira, cuando uno está ebrio, se reducen los años de cárcel, porque has actuado bajo grave alteración de la conciencia. Nosotros vamos a citar un caso bastante conocido, que es el caso de la señorita Arlet Contreras, ¿no? Lo que sucede con ella es lo siguiente: se ve en los videos del hotel que la pareja la está arrastrando a ella de los cabellos, ¿no? Y esto es algo inenarrable, algo que no se puede permitir, algo malo, ¿sí o no? El problema en el Perú no es la justicia. Los fiscales muchas veces imputan delitos que no pueden probar al 100%. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo arrastro a la compañerita de los cabellos por el piso? ¿Conseguiré su muerte? No. ¿Sería tentativa de feminicidio o sería lesiones graves? Lesiones graves. El fiscal en ese caso fue muy poco astuto y tipificó tentativa de feminicidio. No lo pudo probar. Ahora, ¿qué hizo el abogado del señor ¿no? que cometió el acto delictivo, ¿no? Definió que como el señor aparecía en los videos desnudo, no tenía pudor y por lo tanto no tenía responsabilidad de lo que había hecho, porque había grave alteración de la conciencia. ¿Y eso qué genera? Menos años de cárcel y hasta puede librarte de responsabilidad penal y de cárcel. Hay que tener mucho cuidado con eso. Continuemos. Cuando hablamos de antijuricidad, es que un derecho, o mejor dicho, un bien jurídico que el Estado te protege a ti, ha sido puesto en peligro o simple y llanamente ha sido eliminado. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos que dañarte algo para que recién sea un delito. ¿Tú te imaginas que solamente mirar mal a una persona, hacerle un gesto de desprecio sea un delito? Muchas personas estarían tras la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Código Penal? Solo defiende los derechos importantes: derecho a la vida, cuerpo y la salud, libertad de tránsito, ¿te das cuenta? Son derechos fundamentales. Responsabilidad. Nosotros primero tenemos que ver justo lo que te mencioné en el caso anterior. Si la persona es imputable o responde penalmente por lo que ha hecho. Hay personas que no responden ante la ley por lo que hacen. Por ejemplo, los toxicómanos, los drogadictos en términos más coloquiales, los ebrios habituales también. ¿Por qué no responden? A ver, porque no son conscientes de sus actos. Así como una persona con enfermedad mental grave tampoco va a responder, muchachos. Profe, eso significa que acá en el seguro hay un loquito, ¿no? ¿Qué pasa si me mete un piedrazo en la cabeza y me matan? ¿Lo llevan a la cárcel? No, porque no tiene responsabilidad. Puede ser que sea una acción típica, antijurídica, porque te ha matado, está en un código y lo ha hecho él, pero no tiene responsabilidad de sus actos, ¿te das cuenta? Entonces ahí nosotros tenemos un problema. Estos 4 requisitos son fundamentales para cualquier consumación de un delito, muchachos. Nosotros no podemos decir a la ligera, un delito es algo contrario a la ley, porque en las fiscalías, en el Ministerio Público, se hacen estos 4 controles para ver si es que realmente es un delito o se ha quedado en tentativa o no se ha cometido completamente. Justo el Banco del CEPRUNSA encaja 2 tipos de delitos, los patrimoniales y los contra la administración pública, ¿ya? Primero vamos a analizar los delitos patrimoniales. Se define al patrimonio como el conjunto de pertenencias, caudales o bienes de una persona. Cuando alguien pone en peligro tu patrimonio o parte de tus bienes, podríamos estar hablando de un delito patrimonial.
Y la diferencia que hace el banco del CEPRE es exactamente entre el hurto y el robo. Y acá hay dos palabritas claves para saber qué tipo de caso enfrentamos. Cuando hablamos de hurto, hablamos de destreza, de habilidad para quitarle la pertenencia a alguien. En cambio, cuando nosotros hablamos de robo, hablamos de violencia, que puede ser violencia física o puede ser violencia psicológica. Tenemos que ver el caso y exactamente interpretar, ¿no? Pero siempre hay modalidades delictivas, ¿no? El hurto simple, el hurto agravado, el robo simple y el robo agravado. Nosotros ya sabemos que el hurto es utilizando violencia o destreza. Destreza. En cambio el robo es utilizando ¿qué? Violencia, que puede ser física o puede ser psicológica. Comencemos. Nosotros vemos diferenciado el hurto, ¿no? Pero hay algo que no menciona pues el banco, y es un dato de alto nivel por ahí, ¿no? Que el hurto tiene dos modalidades. Puede ser una falta o puede ser un delito. Profe, ¿y cómo nosotros llegamos a determinar si es falta o delito? Cuando el hurto es un delito, merece años de cárcel, pena privativa de la libertad. Cuando el hurto es falta, solamente basta con la reparación civil y con reivindicarle el bien al propietario o una suma equivalente a lo que se ha sustraído. Hablamos de falta cuando lo que ha sido hurtado en este caso es menor a 930 soles, a una remuneración mínima vital. Pero cuando el hurto de algo supera los 930 soles, ya podríamos estar hablando de un delito. ¿Cuál es la diferencia? Que acá se consigue cárcel y acá solo reparación civil y daños emergentes, ¿no? Nada más, muchachos. Otro dato por ahí. El hurto reconocido como falta está en el artículo 444 del Código Penal, exactamente en el libro sexto de las faltas. Eso es lo que no dice el banco. Pero recuerden que ustedes por algo son alto nivel y tienen que saber más cosas que la misma persona que te dicta en el CEPRE, pues. La cuestión es la siguiente. Profe, yo he visto varias modalidades en el banco, pero hay tres controles básicos para nosotros entender cuando hablamos de hurto simple, agravado, robo simple y robo agravado. En primer lugar, acá tenemos al sujeto activo. Sujeto activo es la persona que comete el delito. Sujeto pasivo es la persona víctima que recibe el delito. Y finalmente las circunstancias es lo que rodea a la escena del crimen, a la escena del delito. Y ahí comenzamos. Cuando solamente una persona está en la diligencia del hurto, podría ser catalogado como hurto simple. Cuando nosotros encontramos una participación de dos o más personas, estaríamos hablando del hurto agravado. Primera diferencia. Segunda diferencia. El sujeto pasivo es cualquier persona que no sea, entre comillas, vulnerable o reconocido como tal por la ley. En cambio, ¿quiénes serían sujetos pasivos vulnerables para que se dé el hurto agravado? Menores de 18 años, mayores de 70 años, mujeres que están gestando, mujeres gestantes y cualquier tipo de persona discapacitada, que puede ser tanto física como mental. Analicemos bien a quién le estamos hurtando las cosas, ¿no? Si es un hombre de 22, 23 años, hurto simple. Si es una mujer que está gestando, agravado. Si es un menor de edad, agravado. Si es un adulto mayor, mayor de 70, agravado. Si es una persona en silla de ruedas, discapacitado físico. Si es una persona con alteración de la conciencia o con síndrome de Down o con cualquier tipo de enfermedad mental, también sería discapacitado y el hurto ya no sería simple. ¿De qué tipo sería? Agravado. ¿Te das cuenta? Listo. Nosotros veamos, no hay circunstancias especiales para el hurto simple. Para el hurto agravado sí. Puede ser que yo aproveche una catástrofe, un saqueo o una calamidad para hurtar las cosas.
Imagínate que hay un terremoto, ¿ya? Y tú justo pasas por mercaderes, por esas calles donde venden productos, y los escaparates, las vitrinas están rotas, y hay un microondas en el suelo. Creo que me hace falta un microondas en mi casa, dices. Lo jalas. Pregunta, ¿por qué sería grabado? Porque has aprovechado una catástrofe o una calamidad para hurtar, ¿te das cuenta? Primera. Segunda, cuando se da durante horas de la noche. Y acá, haciendo un esfuerzo preciso, ningún código penal, civil, te dice exactamente qué es para la ley horas de la noche. Profe, ¿y entonces cómo sacamos este intervalo de tiempo? Por la jurisprudencia, que es otra fuente del derecho. Profe, ¿qué es la jurisprudencia? El conjunto de sentencias de un caso similar para ver cómo el juez puede actuar, ¿no? Por ejemplo, si hay un caso de robo, ¿qué debe hacer el juez? O un caso de hurto. Revisar qué dijeron los jueces anteriores a casos parecidos y aplicar los mismos criterios legales. Y mediante la jurisprudencia llegamos a este tipo de parámetro, ¿no? Durante horas de la noche es cuando supera las 7 p.m. y es antes de las 5 de la mañana. Entonces, si hurtas entre ese lapso de tiempo, ya no va a ser simple, por más que haya sido tú solo, ¿eh? Las circunstancias que han vuelto al delito. Simple, agravado. Agravado, ¿te das cuenta? Muy bien. Otra circunstancia es cuando nosotros observamos que lo que has hurtado forma parte de la bolsa de viaje del turista o del viajero, como quien le dicen, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque imagínate que un turista canadiense, ¿no?, está justo en la combi y ves que una persona le sustrae el celular. Profe, ha sido a la 1 de la tarde, simple. Ha sido una sola persona, simple. Y encima el turista es una persona de más o menos 25, 26 años y es hombre, simple. Pero cuando nosotros vemos que forma parte de su bolsa de viaje, ya dejó de ser hurto simple, que se ha vuelto agravado, ¿te das cuenta? Entonces, esas diferencias son vitales, muchachos. Son tan vitales porque no fueron pregunta de examen el año pasado y ahora van a ser pregunta el tema de delitos, es más que fijo. Entonces tenemos que estar bastante, recepcionar bastante lo que se está dictando hoy día. ¿Ya? Volvamos a repasar esto de los delitos patrimoniales. ¿En cuál existe la destreza? En el hurto. ¿En cuál existe violencia física y psicológica? En el robo. Depende exactamente de quién es el sujeto activo, quién comete el delito, quién es el que recibe el delito y qué circunstancias acompañan al delito. Cuando es una sola persona, simple. Dos o más, agravado. Cuando la persona que lo sufre no es alguien vulnerable, simple. Pero si fuese mayor de 70 años, menor de 18 años, agravado. Mujer gestante, agravado. Persona discapacitada física o mentalmente, agravado. Circunstancias, no especifican para hurto simple, pero si fuese aprovechando una catástrofe, agravado. Durante horas de la noche, agravado. Si forma parte de la bolsa de viaje del turista, agravado. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que observar esos tres controles el día del examen. Lo más probable es que, al igual que en tus prácticas, te pongan un caso. Y ahí tú tienes que razonar lo más que se puede. ¿Ya? Vamos ahora a lo que es el robo simple. Es prácticamente lo mismo, solamente que en el robo existe violencia. ¿Ya? Un dato extra por ahí. El hurto simple recibe de 1 a 3 años de cárcel. El hurto agravado de 3 a 8 años de cárcel. Un dato extra, un dato pues alto nivel, ¿no? Ahora el robo requiere violencia. No solamente es aprovechar un descuido, sino que es agarrar y violentar física o psicológicamente a la persona. ¿Te das cuenta? Es algo un poco más grave. De hecho que lo es. Cuando solo participa una persona, un robo simple. Cuando se comete en banda
de dos o más personas, ¿qué sería? Agravado, ¿te das cuenta? Primer control. Segundo control, lo mismo. Cuando la persona que lo sufre es alguien no vulnerable, robo simple. Cuando es menor de 18, mayor de 70, mujer gestante o también discapacitado a nivel físico o a nivel mental, nosotros estaríamos frente a un robo agravado. Ahora, analicemos bien las circunstancias, ¿ya? Analicemos bien las circunstancias. No hay circunstancias que acompañen en el robo simple. En el agravado, ¿qué sería? En un lugar descampado o desolado, durante horas de la noche. Sí sabemos que comprende desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿no? En inmueble habitado, y eso es justo lo que vamos a observar ahorita, inmueble habitado, o cuando se utiliza la destreza para evadir obstáculos. Destreza para obstáculos, por si acaso. Nosotros veamos lo siguiente. Imagínate pues que acá la señorita es mi vecina y me dice, ¿sabe qué, vecino? Voy a estar unas 2 semanas de viaje. Está bien, pues, le digo, ¿no? No, es que necesito que por favor me cuide mi casa. Pero esa casa, ¿quién la va a robar? Pues también, ¿no? Le digo. No, es que ¿sabe qué? Dentro de la casa tengo una caja fuerte que me han dejado para cuidar. Prácticamente la señorita se está poniendo un letrero en la frente que dice roba. Pues, lógico. Y le digo, ¿y cuánto más o menos hay ahí? Pues, curiosidad, ¿no? Por ahí, $20.000, me dice. Es una cantidad relativamente fuerte. No tanto, pero sí por ahí prefiere, ¿no? Su cuantía. Ya, listo. ¿Y cuánto más o menos te vas a ir de viaje, ¿no? Para cuidarte bien tu casa? Me estaré yendo el día martes, me dice, en la mañana. Martes en la mañana ya estoy yéndome. Ya, chévere. Yo para asegurarme voy el día miércoles, ¿no? Chévere. Vemos el picaporte, le metemos un balazo, esa es la clásica. Una pata de cabra por ahí, de repente, saquemos la puerta. Destreza para obstáculos. Desagravado. Ya es agravado, pues, ¿no? Profe, pero si es a las 3, imagínate que es 3 de la tarde. Ya, pero, listo, sigamos. Y justo en lo que estoy por sacar la caja fuerte que la vi ahí, justo me la estoy llevando, la señorita baja del segundo piso. Vecinita, ¿no te habían sido? Le digo todavía. Pregunta, ¿es inmueble habitado, sí o no? Por lo tanto, ¿qué sería? Agravado, ¿te das cuenta? Todas esas cosas que acompañan al delito, nosotros las debemos observar. ¿Quién la comete? ¿Quién recibe? Y exactamente qué circunstancias acompañan al delito. ¿Ya? No olvidarse de eso. Un dato extra, un dato alto nivel por ahí. El robo simple recibe de 3 a 8 años de cárcel. El robo agravado recibe de 12 a 20 años de cárcel. Y si la persona que ha sido asaltada muere, se podría estar configurando una cadena perpetua. ¿Ya? Entonces nosotros observemos bien eso. Profe, hay algo que yo no entiendo. ¿Por qué matar a una persona no genera cadena perpetua y robarle y que luego muera genera cadena perpetua? Porque hay un concurso de delitos. ¿Eso qué significa? Hay más de 2 delitos dentro de la configuración penal. Primero hubo el robo agravado y el resultado que hubo, la muerte de la persona que era propietaria, ¿te das cuenta? Entonces nosotros debemos analizar bien eso, ¿no? Por ahí el dato del hurto es un dato extra, lo de los años de cárcel, lo de la cadena perpetua también. Y es que tú tienes que dominar más cosas que tu competencia, ¿ya? No te olvides de eso. Terminen de copiar 2 minutos y comenzamos con delitos de corrupción, ¿ya? Vamos. Una pregunta, profesor. En el caso del artificial, en el caso de doble culpa, digamos que yo le atropello a una persona